Bienvenidos y bienvenidas, mis queridos feligreses. Hoy, ¿el arte es real o solamente un chisme de lavadero? ¿Leonardo da Vinci, renacentista o una tortuga ninja? ¿El agüita tibia con limón en verdad quita la celulitis? Todo esto y más hoy en las 12 con 12. Se hizo la machaca. Muchas gracias si le diste clic a este podcast, a este video o este audio. Feligreses míos, sean bienvenidos a este su podcast en donde semana a semana el buen Don León y yo te contaremos chistes de actualidad, de modernidad y sobre todo de abuelitas. Vamos a hablar del arte, de la cultura y uno que otro de braille, pues que se nos vaya ocurriendo en el camino. Y la verdad es que no se nos ocurrió una mejor manera que empezar por la semilla, por el meollo, por el agujero central de este conversatorio y vamos a empezar a hablar del arte. Este concepto tan ambiguo que parece que es muy difícil de describir, justo como los sentimientos que tienes hacia tu vecina o como tu abuelito tratándote de explicar que se está ahogando mientras se está ahogando. Y es que lo obvio y lo más básico a veces es decir que el arte se trata de la expresión, ¿no? Expresar un pensamiento, una idea, un concepto, un pensar, un lo que sea. Pero pareciera que realmente solo se trata de expresar, ¿no? Definir el arte es mucho más complejo de lo que parece. Y aunque podría citarte muchos de mis artistas favoritos con su definición de arte, la única cita que quiero es contigo, baby. Mejor tratemos de darle sentido, un sentido único, un propósito personal y sobre todo una definición con la cual nos sintamos identificados. No como el mecote de tu maestro de historia de El arte es para expresar algo, mecos. Expresen. Pásame un expreso, muchacho. O sea, expresamente ahorita. O sea, sí es para eso, sí es para expresarse, pero es un propósito entre los millones que existen. Tal vez la mejor manera de llegar a una conclusión sea entendiendo un poco, pues, el origen del arte, ¿no? Y justo vamos a remontarnos a Europa, ¿no? Allá por el siglo XIV, en la época medieval, muchísimo antes del Renacimiento, ¿no? Disculpe, padre. Quisiera saber si hay algún tipo de inconveniente en el que pudiese pintar o dibujar, quise decir, padre. Algo que no son las historias o hazañas de nuestro amado, queridísimo y apuestísimo rey, padre. ¿De qué estás hablando? ¡Eres un gilipollas! ¡Hostia, coño, tortazo! ¡Coño, Mickey! ¡Vamos a conquistar! Dejad que los artesanos hagan lo suyo, primo. Quiso decir tío, padre. Me la pelas. Fun fact, hasta antes del Renacimiento, o sea, por ahí en el siglo XV, no existía el título de artistas, ¿no? Todo aquel que pintaba o ejercía algún tipo de oficio con las manos era llamado artesano. Y prácticamente en la época medieval, pues no se pintaba tanto por el gusto de hacerlo, sino más bien, pues como a petición siempre del poder, ¿no? Y pues justo en el Renacimiento fue cuando nace la necesidad de, en efecto, querer expresar algo, ¿no? Querer plasmar un mensaje para la inmortalidad. Pero eso ya fue hace más de 500 años, ¿no? Y la historia ha cambiado y con ella su definición, su modo de empleo y la visibilización hacia y con el espectador. Yo considero que el arte es algo tan abstracto como la cara de tu tío Fermín después de la cena del 24 de diciembre. Las artes, como todo en este pinche mundo, se tiene que categorizar y cumplir ciertos requisitos para poder formar parte de este movimiento. Por ahí del siglo XVII, algunos franchutes decidieron que había 7 tipos de artes, ¿no? De la música, pintura, danza, escultura, arquitectura, literatura, y no fue hasta 1911 en el Manifiesto de las 7 Artes, donde en el cine fue agregado como el 7º arte, ¿no? Y es lo que hoy en día conocemos como las 7 Bellas Artes. Entonces, ¿no te parecería un pensamiento de 1900 decir que todas las artes tienen el mismo propósito, habiendo que hay millones de artistas desempleados, nada más haciendo y ejecutando su pasión desde lo más profundo de sus pensamientos y sentimientos? Si pudiéramos definir el arte, sería, creo yo,
el producto de una de las 7 bellas artes, tal cual, al menos por definición, ¿no? O sea, si por definición a eso lo podemos llamar arte, está bien. Pero para mí el arte debe naturalmente, es subversiva y desafiante, en donde la técnica ni la ejecución sea el gran requisito, sino el mensaje, el concepto y sobre todo la intención de cada artista. Luego hay 2 que 3 mentecatos que se agarran justamente de esta premisa para crear y terminan haciendo plátanos en una pared o un escuchado de oro que después robaron. Me pregunto si alguien habrá limpiado la caca dorada, porque sí, ese excusado se podía usar. De verdad es una obra de arte, un excusado dorado. Después hablamos de ello. Pero bueno, por lo mientras, te invito a ti, pequeño neandertal del conocimiento, a que investigues mucho, pero sobre todo observa y asegúrate de encontrar en cada pieza algo con lo que sí, con lo que no te sientas identificado. Y poco a poco tú irás creando tu propia definición de lo que es el arte. Te mando mucha paz y sobre todo mucho, pero mucho río pan, porque la grura está buena. Vamos a un corte y regresamos. Y regresamos al segundo bloque. Y entonces, a ver, mames. Entonces, ya hablamos de lo que podría ser la definición del arte, ¿ok? Pero ¿por qué es tan necesaria? Y desde el malecón de Torreón tenemos a Don León para darnos un poco de su sazón. Don León, ¿por qué los seres humanos necesitamos del arte? ¿Humanos? Lo siento. Bueno, ¿por qué los humanos y los leones necesitamos del arte? Con mucho gusto contestaré tu pregunta, mi bípedo colega. La realidad es que no necesitamos del arte en lo absoluto. Don León, no sea mamón. Nunca creí que una opinión tan mundana viniera de parte suya. Mi querido colega, como tú mismo dijiste en aquel baño público al sur de Timbuktu en aquel verano del 97... querer y necesitar son cosas muy diferentes. Ah, sí. Entonces déjeme hacerle otra pequeña pregunta para establecer bien los términos de la conversación. ¿Usted quiere que no quiten Betty la Fea de Netflix o necesita que no quiten Betty la Fea de Netflix? Touché. Entiendo tu punto. Entonces, volviendo a la primera pregunta... En mi opinión, el arte desde la antigüedad cumplía con 2 propósitos simultáneos. Uno terrenal y otro espiritual, para ponerlo en términos mundanos. Pongamos el Coliseo romano como ejemplo. Podemos decir sin temor a equivocarnos que el objetivo principal de dicha estructura era albergar combates de gladiadores. Es decir, su objetivo principal era ser una arena de combate. Pero al ser un producto del Magno Imperio Romano, no podían hacer solo un cuadrilátero de madera con clavos que sirviera para lo mismo, ¿no? El vasto imperio de Rómulo y Remo era capaz de hacer algo más cabrón. Es usted un Nerudo, un Pablo Nerudo, Don León. Precisamente mi punto, ilustre amigo. Una estructura de características más simples hubiera sido suficiente para cumplir este objetivo terrenal. Pero muchos factores diversos de la sociedad romana, como su economía o su ideología e inclusive su religión, dieron a la luz un propósito más espiritual, que finalmente llevó a los romanos a diseñar imponentes columnas, preciosos arcos, detalles de herrería y grabado, en fin, todo lo que hace de la arquitectura una de las bellas artes. ¡Claro, claro! Por cierto, mi querido amigo, ¿sabías que en ese mismo Coliseo, por ahí del siglo VII a.C., existía un espectáculo llamado Damnatio ad Bestias, donde era muy común que mis antepasados se comieran en vida a los tuyos? Volviendo al arte, o sea, difiero un poquito de su opinión, tampoco no se sienta bien acá, pero puede que ese ejemplo en particular sirva para sostener su hipótesis, e inclusive se me ocurren muchos más en ese caso. ¿En verdad? En ese caso, pongamos a la Mona Lisa, por ejemplo. ¿Cuál podría ser el propósito terrenal de un cuadro? ¿Se refiere a la Gioconda? Fácil. Poniendo toda teoría conspirativa y folclórica al lado por un momento,
Fue la comisión de un hombre adinerado para tener un retrato de su esposa. Básicamente una clase de fotografía / adorno sería equivalente hoy en día. ¿Te estás refiriendo a la magnífica obra plástica del genio maestro Leonardo da Vinci como una simple foto adorno? Sí, puede que hoy en día se haya convertido en eso y no niego de su esplendor. Pero si nos basamos en la historia, es algo difícil pensar en Da Vinci levantándose un día y diciendo: Hoy voy a pintar la obra maestra de las obras maestras, una pieza cuyo significado táctico perdurará en los años de la historia humana sin que nadie me lo haya pedido. Puede que él como artista haya decidido investirla con la técnica y la pasión de su elección para llenar ese propósito espiritual, si lo quiere llamar así Don León, pero realmente es una foto, un adorno que alguien le pidió, así de simple. Cuando lo pones de esa forma, tiene todo el sentido del mundo. Lo mismo pienso yo. Lo que no me hace sentido es que usted haya dicho que el arte cumplía con 2 propósitos. ¿Qué acaso no los cumple ya? ¿Esa teoría no se sostiene en el arte conceptual? Para serte totalmente honesto, mi querido amigo, no lo sé. Por increíble que parezca, hay conceptos tan complejos como arte, propósitos y sentimientos que son difíciles de comprender para un simple león como yo. Supongo que es la naturaleza humana cambiar, modificar y dar significados de las cosas antes de comprenderlas por completo. Querer y necesitar, 12. Querer y necesitar. Pues bueno, Don León, aunque no hayamos llegado a ningún lado, me alegro de tener esta conversación con usted, ilustre felino. Al contrario, el placer es mío, mi prolífero primate. Hablando de necesitar, debo retirarme inmediatamente. Hoy en Betty la Fea hay junta directiva de Comoda y no me la puedo perder. Don León, fuera. Bueno, Don León y yo tenemos este pensar, pero lo interesante es saber qué piensas tú. ¿El arte se puede definir o es un concepto que vamos moldeando y amasando de acuerdo a nuestra vivencia y experiencia? Si estás en YouTube, déjalo en los comentarios, y si estás en Spotify, ve a mi Instagram, estoy como 12 con S, y en todas las redes estoy igual. Y coméntanos cuál crees que es tú el significado del arte, si te hace sentido lo que dijimos. Y pues nada, nos vemos la otra semana en otra emisión de las 12 con 12. Chido, banda. Gracias.